De la Universidad de Guadalajara le dábamos cuenta por las penurias que pasaban las personas de la tercera edad ante este cuarto botonazo en Jalisco, donde se les prohibía ingresar a tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, también conocidas como de conveniencia y de comercio. Bueno, este fin de semana la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigió a las autoridades estatales la aplicación de medidas cautelares precisamente en favor de esta población. Saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica a Eduardo Sosa Márquez, él es primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Gracias, doctor, por platicar con nuestra audiencia. En principio, platíquele, por favor, a nuestra audiencia qué tipo de medidas cautelares ustedes estarían sugiriendo a las autoridades o si lo dejan a las autoridades. Bien, me gustaría precisamente puntualizar respecto de lo mismo. Fíjate que el día 31 de enero del presente año emitimos medidas cautelares para que a las personas adultas mayores, pero no solamente a ellas, a las personas que acudiesen teniendo otro tipo de condiciones, por ejemplo, una mujer embarazada, una madre o un padre soltero o con una persona con discapacidad que se presente a un centro comercial y tenga la necesidad de ingresar, se les permitiera el ingreso. Hay que considerar que el derecho pertenece al mundo del deber ser, pero precisamente por ser un escenario de deberes, debe de justificarse éticamente. La norma jurídica debe de ser, antes que norma jurídica, una profunda reflexión ética. Y esa profunda reflexión ética le pedíamos que se hiciera al ponderar la modificación del acuerdo que les impedía el ingreso. Pues bien, esta medida cautelar fue aceptada. Nos hicieron llegar el documento desde el 2 de febrero y es día 8 de febrero y el gobierno del estado no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares que dictó esta Defensoría de los Derechos Humanos. De ahí que nosotros estemos exigiendo el cumplimiento de estas medidas, porque si bien es cierto, estamos en un escenario de pandemia y nuestro documento no pretende condenar las medidas de protección a la salud, por el contrario, es necesario que nadie salga de sus casas pudiéndose quedar en ellas, pero quien tenga la necesidad de salir, lo haga con protocolos adecuados, razonables, proporcionales y justos, que no transgredan, que no vulneren los derechos humanos. Nuestro documento que sacamos el día de ayer es una exigencia, es un llamado enérgico a que las autoridades actúen con inmediatez en la adecuada y respetuosa aplicación de las medidas sanitarias, ponderando el derecho a la salud, pero también el acceso a proveerse de los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades, a efecto de que se erradique cualquier acto que provoque su discriminación. Y además, exhortamos igualmente a toda persona prestadora de servicios a evitar actos que impliquen que cualquier persona sea lesionada en su esfera de derechos fundamentales. Doctor Sosa, según su experiencia, ¿a qué se debe la omisión de las autoridades estatales? Habríamos de preguntárselo eso a ellos. Yo estoy esperando que en forma inmediata reaccionen. Necesitamos que las personas que están teniendo dificultades para proveerse de sus insumos, de pagar sus servicios, el internet con la que las madres solteras están trabajando a distancia desde su casa, se tiene que pagar inmediatamente. Su teléfono, hacer las compras de su alacena, de su despensa, pagar el gas.
Ir al banco a retirar, muchos ancianos, ancianas, se resisten al uso de los cajeros automáticos porque no entienden su funcionamiento o no le tienen confianza. Y dentro de su esfera de autonomía, los derechos humanos indican que deben de tener el derecho a decidir por sí mismos qué es lo que quieren hacer, y ellos deben de acceder al cajero, a la persona que les atiende y les entregue billete sobre billete en la mano, porque es la manera en que ellos lo desean, y este derecho no se les está respetando. Y no es solamente responsabilidad de los bancos, de los prestadores de servicio, es el contexto normativo en el que las propias empresas están operando y que les resulta fácticamente imposible quebrantar la norma jurídica sin exponerse a una sanción económica o de otro tipo de parte de la autoridad. De ahí que a unos se les haga la exhortación, pero a los otros se les hace la exigencia del cumplimiento de nuestras medidas cautelares, porque en ellas mismas encontraremos una vía para que las personas adultas mayores, las personas embarazadas, las personas que tengan hijos y no tengan con quién dejarles, puedan tener la posibilidad de acceder a los servicios, no necesariamente ingresando a las instalaciones, pero sí siendo creativas y creativos en las alternativas que se planteen desde la norma y desde la operación de la norma, para que la acción del Estado en su conjunto no resulte potencialmente lesiva a los derechos humanos. Así es, doctor, porque además hay una contradicción, ya decía usted, de estas personas que, bueno, si desean ir al cajero y recibir el dinero en mano, la contradicción es de que, bueno, sí se les permite por parte del Estado o los municipios que hagan fila para que hagan sus pagos de predial, por ejemplo, sus impuestos, pero no pueden hacer compras para alimentarse. De ahí la ambivalencia. Entonces pedimos que haya, en derecho existe un término que a mí me gusta mucho, es la hermenéutica jurídica, y es regla de hermenéutica jurídica que el legislador, la legisladora, no decreta leyes contradictorias o ambiguas. Esto es lo que estamos pidiendo, que armonicen la norma jurídica para evitar el quebranto de los principios generales del derecho. Así es. Así es. Oiga, doctor Sosa Márquez, queda claro el exhorto para algunas instancias y la exigencia para las autoridades. ¿La recomendación sería abierta a cualquier hora o que incluso, por ejemplo, farmacias o tiendas de autoservicio pusieran un horario específico para ellos? ¿Eso sería muy difícil o también sería discriminatorio? ¿Sería a la hora que estas personas pudieran, personas embarazadas, personas de la tercera edad? Mira, curiosamente nuestra medida ni siquiera entra a la casuística. Les pedimos que lo repiensen y que sea las personas con conocimientos técnicos quienes propongan, escuchando a expertas y expertos en derechos humanos, el impacto de la decisión técnica con la operación normativa. Qué bueno que mencionas esto, porque me gustaría que recordáramos que en otros países han sido creativos y les han dado horarios preferentes, por ejemplo, pero no exclusivos, para que ellas y ellos, al acudir, digamos, entre las 8 y las 10 de la mañana a hacer sus compras, tengan cajeros ágiles, desplazamientos sin aglomeraciones, y luego entrar el resto de la población que somos menos vulnerables, que estamos más fuertes frente a la pandemia que estamos enfrentando. No dejamos de observar que este es un escenario en el que nunca antes la humanidad había, al menos esta generación que conformamos la humanidad de este tiempo, se había enfrentado a un escenario como este. Es nuestra primera pandemia. Y tenemos que ser muy cuidadosos
de que cada una de las acciones que vamos tomando, si bien sea con criterios científicos, también atendamos los principios y valores en los que se fundamentan los derechos humanos. Doctor Eduardo Sosa Márquez, hacemos votos para que de esta manera tan clara y contundente en la que se ha expresado, bueno, pues que sea motivo también para que las autoridades den una respuesta positiva. Le agradecemos mucho, doctor. Me quedo abrigando esa esperanza. Un saludo al auditorio. Gracias, gracias. Doctor es el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Su opinión cuenta y cuenta muy bien. Una brevísima pausa y regreso.